Quiero comentarles, hermanos, que vamos a comenzar una serie de enseñanzas. Hoy, por decirlo de alguna manera, es la introducción. Vamos a tratarlo de los jóvenes, la adolescencia y la juventud, y vamos a tratar ese tema con la gracia de Dios de manera gradual, despacio, el tiempo que Dios nos conceda, hermanos, para entender el tema correctamente. Bueno, vamos a abrir la escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, versículo 10, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Voy a dar lectura desde el versículo 9. La escritura nos dice, pasan la Biblia, por favor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vuelvo a leer: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bueno, este pasaje lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Creo que lo hemos estudiado, lo hemos analizado de muchas maneras, pero al estudiarlo en otra traducción, hermanos, voy a leerles, va a aparecer también allí, en la Nueva Traducción Viviente. No vamos a usar nosotros en esta iglesia otra traducción. Cuando utilizamos alguna otra traducción de la Biblia es solamente con el afán de comparar, de tener alguna idea, de darnos alguna amplitud, de tener pues ahora sí que una mayor claridad respecto a algún versículo, pero la traducción Reina Valera 1960, hermanos, siempre será la mejor traducción y la que utilizamos en esta iglesia. Pero repito, solamente es para ir comparando algunas cuestiones de traducción y no otra cosa. Bueno, ahí en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, vamos a leer el mismo pasaje y van a ver cómo cambia. Bueno, voy a leer desde el versículo 8, si pueden hacerlo allá también, se los voy a agradecer. Dice: si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Bueno, si leemos nosotros el versículo 8 de la Reina Valera, dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Vuelvo a leer entonces otra vez el versículo 8. Si alguien llega a la ancianidad, y nos está diciendo pues que no todos tienen ese gran favor y ese privilegio de llegar a la ancianidad. Ancianidad, hermanos, en los conceptos de desarrollo dicen que la tercera edad está desde los 60 para arriba. Esa es la tercera edad. Entonces quien llega a los 60, llega a los 70, a los 80 y más, pues ya es una bendición de Dios, hermanos. Bueno, vuelvo a leer: si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días, ¿qué? Oscuros. O sea, la vida consiste en eso, bendición y también a veces días o tiempos difíciles, tiempos de mucha abundancia y tiempos de escasez, tiempos donde estamos muy felices y tiempos donde a veces no estamos muy felices, tiempos donde nos sentimos fuertes y también tiempos donde nos sentimos cansados, tiempos donde vemos grandes bendiciones en todo y tiempos donde vemos también tormentas. Y así es la vida, hermanos, así es como Dios la diseñó. Y dice: todo lo que aún vendrá carece de sentido. La traducción carece de sentido es vanidad en la Reina Valera. O la palabra vanidad es
sin fruto. Ahora sí vamos al tema, hermanos, porque ya me fui. En el versículo 9, la traducción que estamos leyendo, que no es la Reina Valera, dice gente joven, comienza con la traducción, gente joven. La juventud es ¿qué? ¿Sí aparece ahí? Entonces comienza diciendo que la juventud es hermosa. Los que ya la pasamos podemos voltear y decir, sí, efectivamente la juventud es hermosa. Los que ya tienen sus años, como yo, volteamos y decimos, sí, la juventud es hermosa. ¿Y por qué es hermosa la juventud? ¿Alguien puede decir algo breve? ¿Por qué es hermosa la juventud? Porque no hay muchas responsabilidades. En la vida siempre tendremos responsabilidades, aunque somos niños también, o fuimos niños, pero no son las mismas responsabilidades que una persona adulta, eso sí es cierto. Quizás la responsabilidad de un joven es estudiar, si es que lo hace, o trabajar, y en general hay muchos espacios buenos para convivir, para descansar, para disfrutar la vida, que es un tiempo creo que muy, muy especial para eso, porque otra cosa es hermosa la juventud. Por la salud física, dice el hermano Rodolfo, que fue el que levantó la mano, por la salud, no nos duele nada. Cualquier cosa que vemos en una persona grande que le da tos, que le duele la cabeza, que le duele, eso no lo experimenta uno, rara vez lo experimenta uno en la juventud. Creo que nuestro organismo funciona al 100, al 199%. Y ese es un periodo hermoso, porque aparte de lo que estamos hablando de las pocas responsabilidades, hay juventud, hay fuerza, hay salud. Y por otro lado, como bien lo dice también la hermana Hilda, hay muchos sueños, hay muchas expectativas, hay cosas que nos hacen vivir intensamente. Entonces, la juventud es hermosa según la traducción. Y luego dice ahí mismo, disfruten de cada momento de ella. En otras palabras, la Biblia no te limita a vivir la adolescencia o la juventud. A todo lo que estamos hablando no te dice no lo disfrutes, no lo vivas, no lo experimentes. Sí, al contrario, te invita a que lo vivas, a que lo disfrutes. Dice, hagan todo lo que quieran hacer. Pareciera que es como que una puerta abierta al libertinaje, parece, ¿verdad? Pero no. Dice, y luego en exclamación dice, no se pierdan nada. O sea, como que inclusive la traducción te invita a que si eres joven, vivas esa juventud intensamente y la disfrutes al máximo, al tope, a todo lo que puedas vivir. Seguramente para algunas muchachas que sueñan con tener novia y dicen, ¿por qué no me habían leído la traducción esta antes, hombre? Entonces sí, ya tendría muchísima libertad y pudiera tener hasta novio y pudiera presumirlo en el Face o pudiera andar mandando recados amorosos, etcétera. Bueno, te está diciendo que no te pierdas de nada, pero nada que es honesto, y nada que es justo, y nada que es correcto, y nada de lo que Dios está poniendo delante de ti como joven. Bueno, seguimos adelante. Por ahí te pone el límite, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. En otras palabras, es hermosa la vida, pero el límite es lo que Dios nos va poniendo y nos va estableciendo. Y eso es sumamente hermoso, hermanos. Y luego, el versículo 10, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. ¿Qué dice en el versículo 10 de la Reina Valera 1960? Aquí dice un cuerpo sano, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Las dos traducciones están hablando cosas bien interesantes si te das cuenta. Te voy a leer el versículo 10 de la Reina Valera 60 y el versículo 10 de esta nueva traducción. Quita pues de tu corazón el enojo, es lo que dice Reina Valera 60. Entonces quiere decir que los jóvenes en ese periodo de la vida tienen pues algunas cuestiones de inmadurez emocional y tienden mucho más al enojo, se molestan por cualquier cosa, se molestan porque los tocas, se molestan porque les haces una broma, se molestan porque los ves de más, se molestan porque les das un beso, se molestan porque los mandas a la tienda y no quieren ir, se molestan porque no quieren que les interrumpas cuando están en sus redes sociales.
les molesta que les pidas el teléfono celular, les molestan muchas cosas. Y la Biblia pues no escapa a la realidad de nuestros jóvenes. Pero cuando dice que mantengas un cuerpo sano, en la traducción Reina Valera 60 dice aparta de tu carne el mal. Y obviamente que es un periodo donde hay mucho riesgo, sobre todo en las cuestiones del cuerpo. Y aquí se abre un panorama impresionante. Mantener sano el cuerpo no se está refiriendo solamente a una... Bueno, realmente es muy amplio y muy interesante, hermano. Primero porque hay que mantener la salud. Es un periodo de desarrollo, por tal motivo aquí cabe la cuestión del deporte, la cuestión del movimiento, la cuestión de estudiar, la cuestión de desarrollar tus capacidades intelectuales, todo lo que puedas hacer. Pero no solamente eso, sino también te está hablando de cuidar el cuerpo en el sentido de las adicciones. Es un tiempo donde los jóvenes tropiezan con la droga, tropiezan... Cuando hablo de adicciones no solamente estoy hablando de drogas, sino también de todo aquello que produce adicción. ¿Y qué produce adicción? Pues la pornografía y también los juegos, y esos que están en el internet también producen adicción. Todo aquello que los jóvenes puedan tropezar, cuida tu cuerpo, dice ahí la Biblia. Pero también se está refiriendo a las jóvenes y por supuesto a los varones, de cuestiones de tipo sexual, de embarazos no deseados y de cosas que van a lastimar tu vida de manera permanente. Entonces el pasaje con una traducción y otra, pues te habla tantas cosas, hermano, que creo que ya con leer la Biblia tendremos suficiente como para hacer las cosas como Dios quiere. Muy bien. Luego dice esta misma traducción, dice, pero tengan presente que la juventud con toda la vida por delante no tiene sentido. Y en el versículo 10 de la Reina Valera dice, y la adolescencia y la juventud son vanidad. Y la palabra vanidad pues quiere decir que hay poco fruto, o sea, poco fruto en cuanto a muchas cosas en la vida, porque todavía no hay un trabajo, porque todavía no hay una familia, porque todavía no se toman responsabilidades como bien ustedes lo han apuntado correctamente. Bueno, leemos el capítulo 12, sigue hablando del mismo tema. Eclesiastés 12 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, vamos a ver si va a aparecer allí para que vean que da un enfoque y nos da una idea completa, tanto una traducción y otra. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Qué interesante. Si te fijas en el versículo anterior te habla de una emoción. ¿Cuál era? El enojo. Pero aquí ya te abarca más emociones. Y entonces dice, no dejes que la emoción, y ya la palabra emoción, gracias hermano, ¿alguien supo de la crisis? Bueno, entonces aquí en el capítulo 12, hermanos, ya no está hablando solamente del enojo, sino de otras emociones. ¿Qué otras emociones? Las que tú quieras. La emoción del vive el ahora, el momento romántico, el momento agradable con otra persona, de esas cosas. Y luego dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Entonces los placeres de la juventud llevan a apartar a los jóvenes de Dios. Dice, hónralo mientras seas joven. Y luego fíjate lo que dice. Antes, estoy leyendo la nueva traducción viviente, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Si te fijas, lo que te está hablando la Biblia, ya en una cuestión muy amplia, es cuando tú tomas malas decisiones en la juventud, ya sea porque fornicaste, ya sea porque tomaste malas decisiones yéndote en la droga, ya sea porque te apartaste de Dios yéndote al materialismo, ya sea porque viviste para los placeres de la vida,
ya sea porque te volviste un amargado, enojón, estoy hablando a los jóvenes. Entonces quiere decir, todo eso en este momento te puede marcar si tú te dejas guiar solamente por las emociones. Y cuando llegue el momento de que esas malas decisiones que has tomado, joven, entonces llegará el momento en que digas, no me es agradable la vida, no me es agradable mi relación con la pareja que tienes, no me es agradable a lo que me dedico, no me es agradable mi condición de salud, no me es agradable lo que estoy viviendo en tiempo presente, no me es agradable las cosas que estoy ahorita pasando, no me es agradable. Entonces la Biblia te está hablando de una sabiduría acumulada, hermanos, por años y por años y por años. Entonces nos está mostrando con toda claridad que si una persona que es joven y toma buenas decisiones y toma en cuenta a Dios, entonces su vida va a ser bendecida. Y fíjate que la Biblia no es ciega a muchas realidades como la cuestión de la hermosura de la juventud, como la cuestión de disfrutarla, como la cuestión de vivirla intensamente, como la cuestión de experimentar cosas lícitas y correctas, pero te pone un límite. Y en ese sentido, nosotros como padres debemos de comprender que a veces nosotros hemos puesto a nuestros jóvenes en un convento donde les dijimos malamente, quizás por haber entendido mal o porque así lo creímos o quién sabe quién lo dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas cualquier cosa. Y a tono de broma, como decía por ahí una persona, pareciera un convento donde todo es no se escucha el amén. El, y luego se escucha el latigazo. Bueno, que era la forma católica de someter las pasiones carnales. No sé si ustedes sepan que en el medioevo era una manera de someter los deseos a través de la meditación, la reflexión y la autoflagelación, el autosacrificio, la abnegación. Pero pues con todo y eso la gente y los monjes seguían teniendo pasiones y deseos. Entonces la Biblia te da esa verdad. Los jóvenes están llenos de pasiones y deseos y de emociones de todo tipo, malas, enojos, molestias, emociones también de euforia y emociones también depresivas, de todo tipo de emociones. Entonces es como una especie de montaña rusa, la cual, pues, si nosotros no la entendemos, hermanos, podemos volvernos locos en este tipo de montaña rusa de emociones, sobre todo porque ya después de cierta edad, nosotros ya no tenemos tantas emociones, nosotros ya no somos tan intensos. A veces cuando nos molesta algo sí somos intensos, pero en general como que ya preferimos nuestro chocolatito y nuestro panecito y estar tranquilos. Pero los muchachos están en el carrusel de la emoción, en el sub y baja y sub y baja. Y la Biblia pues lo habla ahí con toda claridad. De allí que el que tenga jóvenes, pues es como subirte a la montaña rusa, ponte bien el cinturón, amárrate bien, ponte un casco y agárrate con todas tus fuerzas, porque no te queda otra más que subirte a la montaña con ellos, porque si no, pues pues va a haber un cortocircuito, la relación se va a afectar entre padres con hijos. Pienso yo que una de las cosas principales por las cuales hay tanto fracaso entre nosotros como padres con los jóvenes es porque nosotros queremos que nuestros hijos reaccionen como si fueran adultos y queremos que nuestros hijos hagan las cosas como si fueran personas que ya vivieron mucho. Pero te quiero hacer un pequeño ejercicio de manera breve. Yo quisiera que en este momento tú te acordaras cuando eras adolescente. Te estoy hablando 13, 14, 15, 16, 17, 17 hasta ahí lo vamos a dejar. De algunas cosas que tú te acuerdes y travesuras que hayas hecho en ese periodo. No queremos que nos eche rollo, no queremos que digas cosas personales, muy íntimas. No estamos para saber tu vida, la verdad, no queremos saber cosas muy íntimas. O sea, queremos más bien pues alguna experiencia. Por ejemplo, a mí una que yo me acuerdo que cuando era adolescente yo quería manejar y ¿cómo se puede decir? El muy cerrado de mi padre no quería dejarme el carro. Y pues yo una vez vi las llaves ahí solas y el carrito solo, metido en un cajoncito muy estrecho. Y dije, pues si no quiere, pues yo solito
¿Qué trabajo me dará ponerle la llave y darle la vuelta? Y aparte, pues se ve que era bien fácil. Agarro, le meto la llave, le doy la vuelta, prende, no, qué bien soy el motor. ¡Ran! Y como nunca había agarrado un carro, le meto reversa y dije, pues hay que acelerarle bien para que, para que el carro pues, se mueva, ¿no? Pues yo creo que hay que... Bueno, ya no te platico más la historia, esa es una anécdota. Pues alguna abolladura sufrió el carro, la puerta y otras cosas por ahí. Gracias a Dios no había seres humanos que lamentar, no había otras cosas, pero de repente cuando me preguntan, ¿y qué pasó por tu mente? Pues las ganas de manejar y las ganas de prender un carro. Oye, pero calculaste a quién le ibas a pegar. No, no. Oye, pero eres muy imprudente. Pues no sé por qué digan semejante barbaridad. Entonces, esa es una anécdota. Yo creo que tú puedas tener más. Y de verdad, si te platicara más anécdotas, me da muchísima risa, sinceramente te lo digo. Creo que era un poco travieso yo a esa edad. ¿Alguien quiere platicarnos alguna anécdota, hermanos? A ver, allá está Toño Arcos que nos quiere platicar una anécdota. Ajá. ¿Cómo qué cosas, Toño? Lo que Toño comenta es que dice que él que al ver a los adultos cómo se comportan, qué cosas dicen, pues uno trata de imitarlos, decir las mismas palabras, comportarse como una persona adulta, pues que eran travesuras de alguien muy inocente como Toño, pero pues habrá otros más traviesos todavía, ¿o no? Y pareciera que aquí puro santurrón entre nosotros a esa edad. Yo les solté algo de lo mío, hermanos, para ver si se motivaban, pero ni así se motivan, están muy callados. Como dirían los jóvenes, están muy chitones. Para mí, que tienen su guardado ahí y no quieren soltarlo. Pero bueno, está bien, allá ustedes si se lo quieren guardar. Bueno, yo sinceramente llegué a tomar. Quiero decir que nunca fui alcohólico, pero sí llegué a tomar con compañeros de la escuela, pues para saber qué se siente, o no es así. O sea, uno quiere experimentar muchas cosas, el cigarro, lo que otro, efectivamente lo que dice Toño, entre otras barbaridades más grandes. Ahora, eso era lo que vivimos los jóvenes que no teníamos a Dios, los que de alguna manera no teníamos un papá que nos estaba coscorroneando con la Biblia cada rato. Y eran pues, cosas que uno vivió. Ahora, si tú te pones a analizar y eres franco contigo mismo, como si tuvieras un espejo y pudieras hacer una retrospectiva de lo que tú viviste cuando eras joven, yo creo que hubo muchas cosas en ti peores que las que tiene tu adolescente ahorita. Y entonces dicen, ay no, 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 no. Dios me libre. No, ya no me volví católico, me refiero que me espanto y digo, no, no es posible, yo sería incapaz de hacer semejante cosa. Pues honestamente yo creo que ustedes vivieron muchas cosas y yo también viví muchas cosas cuando éramos jóvenes. Entonces queremos que nuestros hijos ni siquiera por el pensamiento les pases alguna cosa que ellos han hecho en esta vida mal, llámese deseos, llámese noviazgo, llámese otras cosas y lo que sea, lo que nos da tanto miedo hablar a estas alturas, tanto miedo nos da, pero un terror nos da, como si nosotros esas cosas ni siquiera en el pensamiento nos hubieran llegado. Bueno, si ustedes no se quedaran tan chitones como dicen los jóvenes, tan calladitos, yo creo que los jóvenes nuestros dirían, oye, pues te estabas re mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto?
no quiero justificar a los jóvenes, en ninguna manera, porque alguien dijo, bueno, entonces eso justifica lo que hagan mis jóvenes. No, en lo absoluto. Más bien nos da la pauta para tener mayor paciencia con ellos. ¿Por qué tengo yo paciencia con mis adolescentes? Porque yo sí me acuerdo muchas cosas que hice de joven y la verdad dije estaba re mal. En comparación con, sinceramente creo que es normal. Lo que hago ahora es ver, estar tranquilo y ya cuando la cosa está tranquila hablar y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso obviamente nos lleva a la cuestión del pensamiento, que es poco el momento cuando un joven puede pensar, porque siempre andan en la emoción. Bueno, y a ver, ¿por qué esto? O de repente yo ya no lucho con las emociones, porque luego es muy cansado luchar con las emociones, porque a veces el error que cometemos los padres es que queremos apagar la lumbre con gasolina y le echamos petróleo a la lumbre y se prende más grande. Entonces, para no hacer pues una quemazón en la casa de ustedes, pues ya dije, pues pásale, ole, échale a la emoción, espero que la emoción pase y me quedo paciente, pero dije, voy a esperar y voy a esperar porque eso sé que tiene que pasar. Y ya cuando pasa entonces viene el pensamiento lógico en algún momento y aprovecho. Ahora eso requiere mucha paciencia, hermanos, sí requiere mucha paciencia. Pero esa paciencia la adquieres cuando tú la regaste, cuando tú hiciste cosas indebidas. Y para ser franco, ¿quién no las hizo? Y el que diga que no las hizo está mintiendo. Sinceramente se los digo, hermanos. No, pero es que nada, la verdad es que todos los adolescentes, tú fuiste adolescente, yo lo fui también, todos en algún momento hicimos cosas inapropiadas. La cosa es que nos da miedo hablarlas con franqueza y ese es el rollo, ese es el problema. El que como estamos en una iglesia nos da miedo todo, nos da miedo hablar cosas, nos da miedo para que no nos digan que somos malos o que fuimos, no sé, la monja no puede ser una mujer mala, ¿no? Y el monje no puede ser un hombre malo, o sea, pero no entendemos pues que si hay bondad en nosotros es porque Dios nos dio esa bondad, no porque la traigamos de origen, y que en muchas cosas nosotros como adolescentes superábamos a los nuestros en muchas cosas. Ahora, eso quiere decir que está bien porque tienen buenos maestros. Y entonces les dices, bueno, pues no la riegues por ahí, o sea, no es correcto porque pues nosotros ya nos descalabramos y ya nos rompimos la cabeza y los huesos y todo lo que nos pudimos romper, ya no lo rompimos. Entonces tú no lo hagas por esto, pero no solamente por el hecho de que el joven te argumenta, pues es que como tú ya viviste la vida, y entonces le dices, sí, efectivamente, tiene razón, yo ya la viví y la viví mal, pero ¿sabes qué? No es lo que se disfruta de la vida lo que quiero limitarte, al contrario, yo quiero que la disfrutes al tope, como dice la Biblia, pero no en lo malo, porque en lo malo siempre trae una consecuencia terrible. Eso es importante. ¿Alguien quería comentar algo? Pero mira, ahora sí hay muchas manos. Ya les dije que agárrense, hermanos. Mejor traigan un micrófono para que hagan los del internet, hermanos. A ver, vamos a pasarle el micrófono a la hermana Areli y que Dios nos ayude, hermanos. Tapémonos nuestros castos oídos para no oír tantas cosas. Que quizás vamos a abrir nuestros ojos y vamos a decir, ¿Areli fue capaz de hacer eso? ¿Sí hay micrófono o no hay micrófono, hermano? Lo bueno es que Areli ya no tiene adolescentes, ya no tiene nada que perder. Los que sí tenemos mucho que perder somos los que estamos viviendo la etapa del fuego de los jóvenes. Y entonces, no, papá, ¿a poco tú fuiste capaz de hacer eso? Mejor no decimos nada. A ver, allá con la hermana Areli, por favor. No, yo pensé que venías a dar tu historia, dale, ¿no? Muy bien. Ya que la hermana Areli es la punta de lanza para abrir cosas, pues pásale, hermana, porque en lo que te llevan el micrófono, pues ya se acabó la reunión.
Bueno, y no porque los hermanos no hagan las cosas bien, aclaro, sino porque uno como ocurrente siempre los agarra uno en curva a ellos, pobrecitos, la verdad. Los hermanos del sonido muy dedicados, sinceramente se los digo. Bueno, la Adelante. verdad yo fui muy traviesa. Momentos de, ¿cómo se dice? De- o, una vez unas vecinas dijeron, oye, vámonos a una granja o algo así. Y yo les dije, ay, pero como Te van a dar otro, hermana, porque los pobres de internet nada más oye. Te van a decir esa hermana, ¿y esa travesura qué es? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? bueno, Ah, no se espanten. Eso también fue una que no esté travesura. aquí. Ah, ok, ¿ya ven? Pues que a mí me gustaba pues hacer mi voluntad, ¿no? Como joven, y todavía era entre adolescente y joven, ¿no? Entonces me invitaron a que fuéramos a una granja y yo dije, no, pues voy a pedirle permiso a mi mamá y me dijeron, pero nosotros ya nos vamos. Dije, pues yo también ya me voy y me fui. Y pues todo el día yo bien contenta y feliz, nunca me acordé si tenía mamá, papá, no me acordaba de nada, ¿no? Sino que yo andaba feliz en la granja y todo. Pero ahora que yo regresaba, era donde me entraba el miedo y entonces ya, ay, me van a pegar, y llegaba y le lloraba a mi mamá, no me pegues, por favor, no lo vuelvo a hacer, no lo... Pero al otro día lo volví a hacer y así varios días. Entonces, pues ya era así como que aquella ya se va a ir, ¿verdad? Y pues creo que cuando crecieron, tuve mis hijos y era mi lema decir, pues más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces cuando crecieron mis hijos, pues el mayor me decía lo mismo, sin que yo se lo hubiese dicho. Creo que más vale pedir perdón que permiso. Y a mí no me gustaba ni me parecía, claro que no es bonito. Pero cuando nosotros lo hacemos sin esa responsabilidad, pues nos es muy fácil, ¿no? Hacerlo y ir a jugar y hacer las cosas porque nos gusta y nos encanta y andamos felices. La verdad, Nos estás corrompiendo a a mí nuestros no jóvenes, hermana. no, pero cuando regresaba tenía yo mi merecido. ¿Cómo que más vale pedir perdón que pedir permiso, hermana? Así es. Pero de todos modos pedía perdón y de todos modos también le tocaba. Ay, sí, como a mí. ¿Ya ven, Pues hermanos? bueno, esa es una de las anécdotas. A ver, Yo tengo una hazte para acá, Toñito, para que desde no que se... tenía 12 años, 10 años, empecé yo a fumar. Yo fumaba a escondidos. Yo vivía en casa de una tía, dejaba los cigarros ahí, pues yo me subía a la azotea y me aventaba 3, 4 cigarros. Empecé a crecer, lo empecé a hacer más seguido. Cuando yo tenía 15 años, pues yo ya fumaba, tomaba y hacía una vida fuerte, muy escandalosa. Me llevaron a un lugar donde hablaban la palabra de Dios. Y ahí tomé la peor decisión de mí, porque me invitaron y yo les dije que no, que me dieran chance de pecar a gusto. Pues yo tenía 15 años, cabello largo, arete y todo, y pues yo me sentía tan feliz. Y 20 y tantos años después me doy cuenta que fue la peor decisión que tomé. ¿Cuándo lo entendiste, Toño? ¿O todavía no lo entiendes? Ya, gracias a Dios lo entendí, pero lo entendí demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si yo a los 15 años hubiera hecho caso a Dios, que era el que me estaba llamando, no era el hombre, era Dios, mi vida habría sido totalmente diferente. No me arrepiento, ¿por qué? Porque soy un gran testimonio para los chavos de que sí se puede vivir como Dios lo manda y que no es necesario lo de afuera. Lo que más fue la pérdida de tiempo, que ya cuando me di cuenta ya no lo podía recuperar. Está bien, creo que iba a pasar Isra también a dar su mal ejemplo. Eso es de lo más blanco que puedo contar. No les gustan las emociones fuertes, hermanos, a ellos. Bueno, nosotros en una ocasión estábamos ahí con la palomilla, ahí en la colonia, ¿no? Y a uno de mis amigos, al Bambino,
se le ocurre ir por las llaves del coche de su mamá, que su mamá se había ido de viaje, y nos invita a dar una vuelta. Pues ya nos subimos todos los cuates ahí en el coche de la mamá, que no, hombre, no quería ni que le diera el sol a su carro, ¿no? Un coche bien bonito, blanco, por cierto. Como la pureza que había en tu corazón. En aquellos tiempos no tanto, hermano. Total que nos subimos todos los cuates al coche de la mamá del Bambino, de mi amigo. Obviamente, pues pues ahí empezábamos muchos de nosotros a tomar la copa, ¿no? Ahí. Y pues era de esos coches que tienen la hilera de los asientos corrido adelante, obviamente también atrás. Y ya uno de mis amigos, al que iba en medio, le dice, si quieres yo le acelero y tú manejas. Y pasa el pie así, de este lado, y él le aceleraba y el otro manejaba. Digo, oye, no, esto está moderno. Pues el otro pues le encantaba, ¿no? Y le aceleraba todo lo que daba el coche. Total que veíamos los semáforos así, ya era muy noche, ¿no? En la madrugada, ¿no? Y dice, ¿a que no alcanzas el semáforo ese en verde? Pero estaba bien lejísimos. Y el otro, pues le aceleraba todo lo que daba el carro, ¿no? Y el otro, pues ya obviamente pierde el control del coche, pues porque ya veníamos rapidísimo. Y no sé si han visto, hermanos, que antes de poner un semáforo, ponen unas como barricadas así como de cemento que tiene como unos tornillos salidos. Y este cuate, el Bambino, venimos sobre la avenida y en lugar de dar vuelta a su izquierda, porque pues pierde el control, porque el otro pues le venía acelerando y pues obviamente pues se pierde el control del coche, ¿no? En lugar de dar la vuelta, que se sigue derecho, pues obviamente pues nos estrellamos con la barra de cemento, chocamos así con el coche y se voltea el carro, pues quedó con las llantas para arriba y todos ahí, ¿no? Pues avanzamos ahí como unos 50, 60 metros posiblemente, pero con el toldo, ¿no? Pues ahí como pudimos ya se paró el coche y empezamos a salir todos ahí por las ventanillas, pero pues ya había quedado como acordeón y el motor hasta adentro del coche de la señora. Pues la verdad que yo empecé a ver cómo salió un montón de humo por ahí por el coche y dije, no, pues ya va a explotar esto. Y ya como pudimos todos nos salimos por las ventanillas y pues unos con sangre, ¿no? Caras cortadas, pies fracturados. Bueno, fue la verdad algo, pues una experiencia muy fea, hermanos. Gracias a Dios no ocurrió nada grave, no hubo muertes, pero pues sí fue una experiencia pues muy desagradable. Pues aparte de que le destruimos su coche a la señora, imagínense ya cuando regresó, pues ya no había coche, ya estaba ahí en la procuraduría. Y pues muchos de nosotros, pues muchos de ellos, ¿no? Porque a mí no me pasó nada de esa ocasión. En la Cruz Roja, con los pies enyesados y bueno, la verdad que fue una experiencia muy fea. Sí, la verdad, yo a nadie se lo deseo. Y la verdad, pues si les dejan las llaves a sus hijos, pues por lo menos que sea un coche asegurado, hermanos. Y algunos ya no se recuperaron del golpe, hermanos. Bueno, ya estamos entrando en calor. Mejor la dejamos ya así, hermanos, porque si no, pues nuestros jóvenes se van a espantar. Ellos son los que se van a tropezar y se van... Bueno, lo único que tratamos con este ejercicio es de sacar cosas importantes de lo que la Biblia está diciendo, las emociones, la inmadurez, los cambios que tiene un joven, la forma de razonar de un joven, las emociones que tiene un joven. Todas esas están muy a pesar de, es decir, aunque sea cristiano, las emociones están, aunque sea cristiano, su madurez intelectual es de un tipo, aunque sea cristiano, también tiene ganas de vivir intensamente, aunque sea cristiano. Entonces, creo que esa parte, hermanos, así nos diseñó Dios a todos, pero tiene como objeto el que el joven pueda tener esa hambre de descubrir lo que hay en todo su contorno, en todo lo que quiere soñar, en todo lo que quiere vivir, etcétera. Y no es malo en sí mismo. El problema es cuando nosotros queremos coartar
cortar, limitar, atropellar a nuestros jóvenes con la Biblia, y produce un efecto contrario, que es la rebeldía, que es la insujeción en todo el sentido de la palabra, que es la confrontación con un hijo, con un papá o con los dos, que es la cuestión no quiero, ahora lo voy a hacer, ahora nomás para que llevarte la contraria, pues ahora no voy a la iglesia, ahora no quiero nada, y es como subir de intensidad, como una cuestión de decirte yo puedo más que tú, o yo te voy a demostrar que se puede vivir en este mundo sin Dios o sin la Biblia o sin los patrones de conducta que tú me estás estableciendo. Entonces, ese es el fenómeno que ha imperado en muchos hogares, donde muchos jóvenes ya no quisieron absolutamente nada. Y creo que más que atribuirles a ellos el no querer, tiene que ver más con nuestra incapacidad como adulto, como padre y madre, para poder pastorear y guiar a los jóvenes. Creo que yo, hermanos, me he cansado de decir, y lo vuelvo a repetir porque a lo mejor habrá alguien en el internet que nos esté escuchando por primera vez. Siempre le decimos a un joven, no hagas esto, o sea, el decir, no pases mucho tiempo en la computadora, está bien, pero ¿qué alternativa le damos al joven para que pueda desfogar lo que tiene? Si es un deporte, pues vete a hacer deporte con él. Que me duele el radio y el cubito y no sé cuánto, pues ya hasta la sinfonía nos toca también en los huesos, pero hay que ir, aunque si no puedes correr, pues al menos estar allí, que pueda correr, gritar y desfogar lo que trae en su alma, porque así está, y la fuerza está al tope, y la hormona está al tope, y todo está al tope. Entonces, mantén encerrado a una persona en esas condiciones es prácticamente pues provocarlo a ira y llevarlo prácticamente a la rebeldía. Y luego siempre preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué está tan rebelde? ¿Por qué está tan molesto? ¿Por qué no? De entrada, aunque no le hagas nada a un joven, va a tener problemas emocionales. Eso ya está claro. El problema es que siempre se nos olvida, y siempre se nos olvida, y siempre se nos olvida, y siempre queremos que un joven reaccione como si fuera un adulto, y siempre estamos esperando una conducta de adulto donde hay jóvenes, y luego se te olvida y se me olvida a mí también que fuimos jóvenes, que fuimos adolescentes y que éramos bien terribles, que traemos una cabeza partida, que éramos de verdad, que nuestra madre lloró lágrimas de sangre y que éramos terribles. Y sin embargo, cuando ya llegamos a cierta edad decimos, yo no sé por qué estos chamacos son tan así. Pues es normal, quizás fuimos hasta un poquito más acelerados nosotros, ¿no? Y si ya platicáramos de otras cosas más íntimas de las muchachas que tuvieron novio, no, o sea, yo creo que la que no tuvo a Dios, capaz que tenía 4 al mismo tiempo, ya mejor, como dicen, mejor ni abrimos el tema, porque está escabroso el asunto. Entonces, ¿por qué decimos eso, hermanos, con tanta crudeza, con tanta frialdad, con tanta desvergüenza? Pues no para ufanarnos de lo malo, porque sinceramente yo creo que sería algo absurdo el poderse ufanar de lo malo. Más bien es para que tú comprendas y yo comprenda como padre, tú como padre, yo como padre, que así fuimos y que estamos aquí pues porque alguien tuvo mucha paciencia con nosotros y que alguien se compadeció de nosotros, y a veces quizás no fueron nuestros padres, quizás fue un amigo, quizás fue un profesor de la escuela, quizás fue una persona de la iglesia que nos orientó, porque nuestros padres no supieron hacerlo, y no hay maldad en ellos porque no había instrucción, etcétera, lo que tú quieras. Pero a lo mejor Dios mandó a una persona que se compadeció y nos guió y nos dijo lo bueno y lo malo, y no nos lo dijo como nuestros padres a punta de imponernos algo, sino en la comprensión, en la empatía, para poder entonces orientarnos. Entonces sí necesitamos conocer a los jóvenes, eso es importantísimo. Y no es la cuestión de los potros salvajes, indomables, que llegan a la adolescencia y se van. Sí hay algunas cosas importantes que comprender, pero no, yo no los veo a los jóvenes así. Los veo como seres humanos que están madurando y que necesitan gente en derredor
que les esté apoyando, necesitan una red de apoyo, eso sí, y que muchas de las veces no está, y lo digo con mucho pesar, muchas de las veces ni en el equipo de jóvenes está, y les voy a demostrar por qué. Bueno, vamos a ver una breve presentación, muy breve, de cómo trabajar con los jóvenes, de cómo trabajar con los muchachos y muchachas, por supuesto. ¿Ya apareció en su pantalla? ¿Ya? Muy bien, ese es el tema, cómo trabajar con los jóvenes, muchachos y muchachas, jóvenes, plural. Primer punto es, vamos a decir, lo que hemos estado viendo en la Biblia con mucha claridad. Lo primero, entender las cuestiones básicas del desarrollo, es decir, es una etapa que todos vivimos, por eso hablamos todos, y los que se quedaron callados a lo mejor pues traen cosas peores en el costal, por eso no hablaron, pero los que estábamos tremendos pues decimos, no, pasó esto y pasó lo otro, lo decimos sin miedo alguno, pero otros pudieron haber vivido otras cosas peores, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Los jóvenes necesitan líderes, eso es importante, pero no cualquier tipo de líder, necesitan líderes que les den algo que se llama ¿qué? Atención. Atención. ¿Alguien me puede decir qué es la atención? La atención es cuando tú te agarras de un cable de luz y esa es tensión, tensión eléctrica, pero no estamos hablando de la tensión, estamos hablando de la atención. Las mujeres son buenas para eso. ¿Alguien me puede decir qué es la atención? A ver, Hilda, ¿qué es la atención? Que les escuchen, que les comprendan, que traten de ponerse en sus zapatos. Esa es la atención. Ahora, eso requiere no poco tiempo, eso es importante. Entonces, para que haya líderes de jóvenes en las iglesias, para que nosotros como padres cumplamos una función como esa, se requiere tiempo, tiempo de plática, tiempo en la sobremesa cuando comes. ¿Se acuerdan que en un examen que se hace también se pregunta sobre las sobremesas? De las 8 hojas, ¿no se acuerdan? ¿No? Pues hay que volverles a hacer el examen de las 8 hojas, hermanos. Donde te preguntan tu oración, cuánto tiempo ayunas. En un apartadillo por ahí dice tiempos de la sobremesa. Quiere decir que se consideraba pecaminoso el platicar largo tiempo en la sobremesa. Yo quiero cambiar un poquito el canal, el circuito y decirte que si no pasas un buen rato en la sobremesa, obvio, platicando con tus jóvenes, no serías una persona que te esté preocupando su vida, porque ahí en la sobremesa es cuando sacan temas bien espontáneos que de repente salen sin querer y pláticas pues que son interesantes al oído de un papá y de una mamá, por supuesto, o sea, de los dos papás. Como que, pues X, como que alguien anda merodeando por ahí, que pues, abre los ojitos y los cierra, cosas interesantes, muy interesantes. Y entonces que cuando uno empieza a oírlas, pues uno hace como que no es importante, y sí, ¿y qué más? Ándale, no, sí. Y entonces pues uno empieza a entender muchas cosas. Y ahí es donde tú ves qué piensa uno de tus hijos o de tus jóvenes, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus áreas deficientes, muchas cosas. Pero no se las vas a decir, solamente las vas a oír y las vas a orar. Y ahí es donde tú empiezas a tener una interacción más con las personas, con los jóvenes. Bueno, entonces el primer punto es la atención. La otra situación es que los valoren como personas. Y digo como personas porque ni son niños ni son adultos. Son como una especie ¿de qué? Son una metamorfosis de niño a adulto. Porque a veces son niños y quieren hasta su pañal, ya nada más les falta su mamila. Son niños y luego son adultos. Luego son bien mañosos porque cuando les conviene son adultos y cuando son las responsabilidades son niños.
Y así oscilan entre una cosa y otra. Entonces eso es normal, pero hay que ver a ellos como personas. Cualquier individuo que llegue con un adolescente y le dé el estatus de persona, como adulto, que le escuche, que le respete, o sea, se lo gana inmediatamente, con buenas o con malas intenciones, eso es importante. Entonces, ellos tienen esa necesidad, es así de sencillo. Entonces, los mañosos, me refiero a los jóvenes de afuera del mundo, ya saben que esa es una necesidad en todos los jóvenes, sobre todo mujeres. Entonces, pues, los mañosos de afuera sí comprenden cómo los malvados de su casa están bien mal y le tratan de hacer la vida imposible a esa pobre niña. Y cómo está sufriendo esa niña, ¿no? El papá es el demonio con cuernos y con cola retorcida. Uy, de verdad no lo conocieras, es malo como él solo. Y entonces, pues el otro está diciendo, sí, no solamente tiene cuernos, mira, yo otra vez le vi que es más, se transforma, está re mal ese cuate. Pero pues tú todo lo haces bien, tú tienes unos ojos tan bonitos. Vieras que la verdad, yo no entiendo por qué estás sufriendo ahí con tu papá, ni lo aguantes, ¿no? Ah, ya se cayó alguien, no sé quién se haya caído, levántenlo por favor. Entonces, no, ¿y tu mamá? No, es una vieja regañona. No, y van a una iglesia, ¿no? No, sí, ya me imagino las letanías que te han de decir. Pobrecita de ti. De verdad, estás sufriendo mucho en tu casa, ¿sí o no? Pero yo estoy aquí para oírte todo lo que tú quieras decirme, porque yo creo que tú eres una persona muy responsable. Tú eres alguien, pues, que merece respeto, que respeten tus ideas, te tratan como una niña. Tú ya no eres una niña, tú ya puedes tomar decisiones. Y así empieza la forma tan abusiva, porque sí es abusiva, porque una persona adulta, llámese profesor, llámese líder de algo, de la católica o de lo que sea, se aprovechan de ese tipo de situaciones. Yo conocí a una muchacha en la consejería, en la iglesia. La muchacha se acercó conmigo porque decía que había un maestro que era muy amable y que le daba un lugar especial y que no sé qué tantas cosas. Y yo luego le dije, mira, yo creo que es importante que te apartes de ese señor. No creo que tenga muy buenas intenciones. Apártate del señor Bueno, yo le di mi mejor consejo hasta donde puedo entender, como un padre le daría un consejo a una hija, hasta allí, porque era una adolescente la muchacha. Pasaron los años porque no era hija de hermanos, me la vuelvo a encontrar y me vuelve a pedir platicar y vuelvo a oírla. Ya no le dije yo qué pasó ni nada, simple y sencillamente, cuando se acercó a mí me dio las gracias y me dijo, tu consejo era el adecuado. Y le dije, qué bueno que sea el adecuado, pero no sé si lo seguiste. Entonces se puso a llorar y me dijo, la verdad que no. Dice, tuve una relación sexual con el maestro y después tuve más. Dice, el problema, dice, es que ahorita tengo el virus del papiloma humano. Le dije, yo en mi corazón pues había muchas cosas que sentía, la verdad. Le dije, pues qué triste, ¿no? Qué pena, porque eso ya no se cura. Y ya hablaste con él. Me dijo, sí. ¿Qué te dijo? Pues que fuera el doctor. Eso fue todo. Para entonces pues ya era una mujer adulta, estaba hablando de 19 años quizás. Bueno, muchas cosas estaban mal en cuanto a la relación con sus padres, muy mal. Se trató de ayudar a lo más que pudo, lo más que se pudo, pero créeme que esta muchacha fue enganchada por esta área, la necesidad de ser tratada como un ser humano, como una persona adulta. Llegó
un monstruo, una persona mala, aprovechó eso y la verdad le afectó para toda la vida. Nuestros jóvenes por eso son vulnerables, porque en esa necesidad afectiva, pues la encuentran con los otros chavos. Los otros chavos pues son pares, o sea, son al nivel, y les dan un lugar, les dicen que muchas cosas. Creo que tú las entenderás porque también tanto tú como yo las vivimos en algún tiempo. Y se buscan, son necesidades que se necesitan. Entonces, cuando alguien les valora, pues ahí los tienes a los muchachos. Cuando tú logras tener esta influencia sobre ellos, entonces sí les puedes enseñar de la Biblia o de lo que tú quieras de la vida. Eso es muy importante. Otra cosa importante pues es que otra vez la cuestión de la transición de niños a adultos, de lo cual ya hablé, pero es muy marcado. Sobre todo los papás somos los que vemos más los defectos de ellos. Por ejemplo, nuestros jóvenes cuando están en una escuela, cristiana o no, pública o privada, o de la que tú quieras, ellos siempre dan, al igual que los demás, su mejor cara. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero en la casa salen todos los defectos de carácter, lo que no les gusta hacer, sus flojeras, también sus virtudes, porque es verdad que también están las virtudes, pero particularmente las cosas defectuosas se ven más en casa y las puede percibir más un papá y una mamá. Y esas cosas, para cambiar, a veces se requiere el remarcarlas. Entonces, cuando un joven no tiene buena relación con los papás, pues al papá y a la mamá lo ve como el que siempre le está molestando, señalando las cosas que no tiene. Y es muy malo cuando alguien te está señalando siempre tus defectos, siempre tus carencias, siempre lo que no tienes, que eres un flojo, que eres un irresponsable, o sea, siempre estamos remarcando esas cosas. Ahora, es bueno buscar el cambio en los jóvenes, pero el cómo hacerlo, creo que se hace una diferencia muy grande. Eso no es fácil, hermanos, eso no es fácil, porque entonces ellos tienen dos conceptos. Los amigos de la escuela son los más buena onda, ellos nunca me dicen nada, pues claro, pues no te conocen. No, ellos nunca me van a señalar nada y ellos siempre me dicen cosas buenas y siempre están para escucharme. Pues sí, porque no te conocen, porque no viven contigo, porque no saben. Pero ponte a vivir en la misma casa, todos los jóvenes se hacen pedazos. Entonces, creo que esa es la cuestión de la paciencia que debe tener un padre y la sabiduría para poder marcar lo que está mal sin hacerlo sentir mal. Y eso es muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo, hermanos. Y si tú me preguntas cómo le hago, pues la verdad nomás oro a Dios y le digo, Dios, yo no sé. Pero siempre trato de decirlo en las mejores palabras, lo más respetuoso posible. Y antes en un principio no era así, hermanos. Yo me dejaba ir con todo. Y me doy cuenta a estas alturas que es un error. Y eso no quita el deseo de cambiar o no quita el deseo de que tú trates de hacerlo mejor con tus hijos, al contrario. Pero son material frágil, eso es importante. Un joven se te puede amargar por cualquier tontería. Sí, a veces los adultos, hermanos, ¿no? ¿O no? A veces los mismos adultos en la iglesia, ay, pues no me saludó, hay tener algo contra mí. A veces entre adultos, no, mira, nada más. Empezamos, si como adultos a veces con esas fricciones, pues con los jóvenes es mucho más difícil, hermanos. Mucho más difícil esa situación. Y bueno, podemos concluir esta etapa en 5 cosas básicas: que hay un cambio físico, creo que no necesitamos hablar mucho al respecto. Todo cambia cuando estás en esa etapa de adolescente. Ser un hombre y una mujer es muy diferente. Hay un cambio intelectual, o sea, su forma de razonamiento también es diferente. Hay una marea de emociones, como la Biblia te lo ha dicho, y nos lo está gritando, emociones de todo tipo, y en un versículo te remarca el enojo. Entonces, el aspecto de inmadurez emocional es algo bien marcado en esta etapa. Sin embargo, los padres que somos
a veces poco sabios en esto, siempre estamos dándoles duro a los jóvenes por su inmadurez emocional y queremos con emoción combatir la emoción. ¿Qué pasa cuando combatimos emoción con emoción? Se hace un cortocircuito de esos, hermanos, que se quema la casa. Y que creo que es uno de los errores más básicos que cometemos como padres. Creo que esa parte muchos de los cristianos la olvidamos, la nublamos, la quitamos de nuestra perspectiva. Y luego más que si nos dicen que deben de ser nuestros jóvenes así irreprensibles y todo esto y lo otro, pues se pone una carga de tensión muy fuerte. Y si para eso le añades que de repente empiezan a mirar en tus hijos hermosos algunas situaciones de adolescente bien marcada, como que es un chavo travieso y que no puede estar quieto, y te lo empiezan a remarcar por todo el mundo y te empiezan a bombardear como si fueras una cucaracha y salía ta, 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 y apenas sales y todo el mundo te empieza a decir de tu hijo. Pues entonces tú empiezas a creerte cosas y dices, a lo mejor tengo algo mal o algo está mal, alguna situación está mal. Cuando no se tiene esa madurez, hermanos, cometemos errores bien graves y podemos etiquetar a un joven o a una muchacha y nosotros mismos destruirlo. A veces quisiera hablar con mucha libertad, hermanos, y a veces me impiden tantas cosas, pero gracias a Dios que podemos estudiar y ver cosas. Y a veces cuando me dicen de alguien, me río y digo, pues es una persona tan sana y tan normal que yo creo que si yo me comparara con él cuando tenía su edad, pues la verdad creo que está muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tener más paciencia, hay que dedicar más tiempo, eso sí, porque nunca estamos al tope con ellos, siempre necesitan más y más y más y más. Y a veces las ganas no son ya las muchas, hermanos, pero cuidado con eso, es material muy delicado los jóvenes. Y ya si le empiezas a poner diagnósticos a un joven, aguas, una etiqueta de que tiene síndrome de no sé qué cosa, síndrome del travieso incurable, o el síndrome de que no está quieto aunque lo amarres con una reata, y entonces le quieres imputar faltas en eso, lo destruyes, lo haces pedazos, y en lugar de ayudarlo, lo destruyes completamente. Y a veces, hermanos, podemos tener nuestras manos manchadas de sangre con muchos jóvenes. Y en ese sentido, hermanos, son cosas que necesitamos reentender, y con ello vuelvo a repetir, no estamos excusando ni estamos pasando faltas, estamos siendo pacientes, que son cosas diferentes, hermanos. Siendo pacientes en razón de qué, de que son inmaduros, siendo pacientes en razón de que tienen una inmadurez emocional, siendo pacientes sabiendo, hermanos, que están en esa etapa de aprendizaje en la cual tú y yo vivimos, punto. Entonces hay un cambio emocional, hay un cambio social, porque era lo que decía Toño, quiere uno ser grande, quiere uno, cuando no tuvo a Dios, a lo mejor echarse un cigarro y decir, pues ya soy adulto, porque es lo que nuestros adultos, nuestros padres o nuestros tíos o nuestros vecinos, es lo que dicen que es un adulto, lo queremos imitar porque queremos ser adultos, soñamos con ser adultos. Y todos los adolescentes sueñan con ser adultos. Entonces van a tomar posturas, pues que van a querer ser parte o imaginarse ser como alguien. Es totalmente normal, completamente normal. Y obviamente también en lo espiritual, hermanos, esto lo quiero remarcar como si fuera algo indispensable y básico, hermanos. En lo espiritual los jóvenes son inestables. A mí un joven viene y me dice que quiere ser cristiano y en 2 semanas ya no es cristiano. Después pasan 3 meses y me dice que quiere ser cristiano. ¿Y sabes qué le digo siempre, hermano? Qué bueno que quieras ser cristiano, échale ganas, yo creo que Dios te está ayudando.
Pero si yo empiezo ya con la letanía, no, pues ya dijiste una vez, ya dijiste otra vez y estás mal. Pues, cuando lo compruebes con tus hechos, 50 años que seas cristiano, luego vienes y hablas conmigo. O sea, yo estaría destruyendo a esa persona, porque para un joven, hermanos, que tenga una chispa de algo espiritual, Jesús dijo, yo no vine a pagar el pábilo que humea. Entonces, si un joven, hermano, vino de hacer una tontería, que es joven, tuvo novia y no sé qué tantas cosas hizo, y viene conmigo y me dice que quiere buscar de Dios, yo le voy a creer. Obviamente le voy a estar preguntando por el que ya no tenga novia y le voy a ayudar en eso, pero le voy a creer, hermanos. No, lo voy a maniatear en Corintios 5 y no sé qué. Pues mira, quizás cuando tú le apliques Corintios 5 a un adolescente, ya no lo vuelvas a ver nunca, hermanos, en lo espiritual. Se caracterizan por ser imprudentes y están experimentando el mundo. Sí, si tú has sorprendido a tu joven con un noviazgo, lo que tú quieras, habla con él, platícalo, siéntate con él, recapacita, lo que tú quieras. Yo no te recomiendo los golpes, no te recomiendo, en esta etapa ya no te recomiendo los golpes. No lo vas a cambiar, no vas a arreglar nada, pero sí te recomiendo, cuando alguien llega de los jóvenes y me dice, quiero hacer esto, y de repente lo veo así firme, ¿lo vas a hacer? Sí. Me quedo pensando un poco y digo, pues está bien, nada más considera lo que implica una decisión y lo trato como un adulto. Nada más cuando te pase esto, esto y esto y esto, no andes de chillón, porque pues, si estás decidiendo eso, pues órale, está bien. Entonces, nunca, no se les dice no, pero sí se les alerta. Entonces, lo espiritual, hermanos, es un paquete difícil. Por eso todos los que trabajan con jóvenes deberían de una vez de abrir los ojos a la realidad que implica trabajar con jóvenes. Son inestables emocionalmente. Nosotros por regla humana, porque no está en la Biblia y en esto queremos ser muy claros, no permitimos que sean miembros de la iglesia los jóvenes que no cumplan 18 años. ¿Por qué? Bueno, si son cristianos, no te preocupes, están aquí entre nosotros, vienen, se sientan junto a su mamá, su papá, están allá afuera jugando, hay que supervisarlos también, eso es importante, pero no nos estorban, siempre y cuando no generen problemas con otros, ¿no? Que esas son las reglas básicas de convivencia. Pero si quiere ya ser un cristiano y que esté aquí, forme parte de, pues mínimo que tenga 18 años. ¿Por qué? Pues por las mismas características que te estoy describiendo. Porque tú lo presentas hoy como cristiano, mañana ya no es. Y luego a él le afectas porque de repente ya no le van a creer. Pues si ya dijo que es cristiano y luego ya no es, entonces le afectas a él. Entonces esperamos a que madure emocionalmente un poquito y después de los 18 le decimos, está bien, eres cristiano, tu familia dice que eres cristiano, tu familia, la gente que te rodea, ¿qué? Está bien, pásale, bienvenido, Dios te ayude. Por eso también no los dejamos que estén en la alabanza de los domingos, no porque sea pecado tocar, no porque tengamos algo en contra de ellos, no tenemos en contra de los jóvenes nada, queremos guardarlos. Pero ya después de los 18 y son constantes y dan fruto y quieren estar en la alabanza y quieren servir a Dios, adelante. Hace falta mucha gente en todas las áreas de la iglesia. Pero entonces, volviendo al punto de la espiritualidad de los jóvenes, hermanos, la espiritualidad de los jóvenes es lo mismo que la montaña rusa. Y eso no quiere decir que no sean cristianos, hermanos. O no quiere decir que Dios no los ame. Al contrario, aliéntalos, procura el momento espiritual, convive con ellos, haz la cuestión de la iglesia agradable y que Dios te dé la sabiduría y te la va a dar para cuidar a tus jóvenes. ¿Está bien? Entonces, eso es importante, hermanos. Estos puntos son lo básico. Para un joven, hermanos, toda la paciencia, toda la paciencia. Es inmaduro en la vida. Y sí es importante, hermanos, que quien trabaje con jóvenes, que los conozcan en todo lo que implica esto. Es material delicado, no cualquiera trabaja con jóvenes, eso es muy importante, no cualquiera sabe tratar con jóvenes.
Luego los mismos papás hacemos diferencias bien drásticas entre jóvenes. Con los míos, bien blandito y bien apapachadito. Y el demonio es el del tuyo. El que está bien mal es el tuyo. Y el mío es el que está bien. Es el pobrecito que todo el mundo le hace mal. Y el otro es el demonio. Tranquilos. Aguas con esas cosas. Son jóvenes. Aquel es joven y este es joven. Hay que tenerle paciencia a este, hay que tenerle paciencia a este. Tiene que madurar en unas cosas y el otro tiene que madurar en otras. Para eso estamos tú y yo como adultos. Para no hacer los pedazos. Pero si ya agarras que uno tiene cuernos y el otro tiene una aureola acá y que es un ángel, ya tronamos, hermanos. Ya tronamos porque estás entonces condenando a uno y justificando al otro. Y en esta etapa, hermanos, puedes mandar al infierno a un joven. Eso con cuidado, hermanos. Entonces yo sinceramente traigo mucha carga por los jóvenes. Será porque están mis hijos en esa etapa. Y creo firmemente, hermanos, que los jóvenes han sido muy incomprendidos entre nosotros. No excusamos sus faltas, eso es bien importante. No estamos tapando nuestros ojos a que, ay no, ellos fueron las víctimas. No, en ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que nuestros jóvenes necesitan líderes, papás y líderes de jóvenes que los comprendan y que los sepan guiar y los sepan pastorear. Eso sí es importante, hermanos. Entonces, también una área difícil, hermanos, pues es la sexualidad, y hay que abordarla. Viene la etapa del descubrimiento de lo sexual, pues hay que hablar con eso. Yo creo que a nadie nos espanta eso, hermanos, ¿o sí? Para no decir más cosas, alguien de ahí, de un programa de radio, porque antes me invitaban a eso, me habló una señora que había encontrado a su hijo masturbándose en el baño, y la señora estaba loca, o sea, la señora estaba fuera del lugar. Es que encontré a mi hijo masturbándose en el baño. Yo la estaba viendo nada más. Y yo inmediatamente lo primero que dije, bueno, pues la que está peor es la señora. A la que hay que ayudar es a la señora, no al joven. Bueno, entonces ya le dije, lo primero que le dije a la señora fue, después de que se calmó, porque estaba llorando y estaba muy mal la señora, o sea, de verdad no te puedo describir, pareciera que se había caído el mundo, se había muerto alguien, estaba inconsolable la señora porque descubrió a su hijo masturbándose en el baño. Y ya le dije, bueno, a ver, ¿qué cree que le pueda pasar a su hijo? O sea, empezó la señora así como que, cuando le pregunté eso, como que le puso un tapón en la boca. ¿Por qué? Porque la hice pensar. No sé si me está dando a entender, o sea, a ver, ¿qué le puede pasar? Ya que me describió ella, era una mujer católica, lo que creía que le podía pasar, le dije, bueno, ok, bueno, mire, médicamente, ¿qué le pasa a un joven cuando se masturba? A ver, vamos a decirle a la doctora Xochitl, ¿qué le pasa a un joven médicamente cuando se masturba? O sea, biológicamente, médicamente no pasa nada. Ok, no le va a venir enfermedad, no se va a hacer estéril, no, o sea, no le van a salir nada. O sea, biológicamente estamos hablando en el aspecto biológico, no pasa nada. En el aspecto de enfermedades no pasa nada. En el aspecto psicológico no tiene por qué pasar nada si no se vuelve una cuestión compulsiva, con culpa. Eso es muy importante. Pero quizás un joven pueda experimentar en algún momento eso y no le pasó nada. Espiritualmente, ¿qué le va a pasar? Bueno, le va a pasar que pueda tener culpa, que hay que trabajar con él, con la culpa, y darle un mandamiento y un principio. Ya después le dije a la señora, mire, cuando vuelva a ocurrir eso, porque un joven pudiera volver a reincidir en eso, es normal. Si lo llega a encontrar, cierre la puerta. Cuando salga el joven, hable con él, de manera tranquila, sin hacer luces artificiales. Tranquilamente hable con él
y explíquele lo que es la sexualidad, así francamente. ¿Por qué? Pues porque ahorita es la etapa, vamos a decir, la etapa de exploración, por llamarlo de alguna manera, que inclusive, estoy hablando en una iglesia, hermanos, pudiera ser una parte exploratoria, no necesariamente corrupta, malvada, podrida, etcétera. Una parte exploratoria. Y de ahí es donde se tiene que instruir, de ahí es donde viene nuestra labor. Y decirle hasta dónde puede llegar eso, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo que tú quieras, en lo que ya a todos nos han instruido correctamente, pero no condenarlo, no condenarlo, y mucho menos golpearlo. Olvídate, golpear a un joven, por eso sería la peor barbaridad que alguien pudiera hacer en la vida, porque le diste un mensaje terrible. El sexo es malo, es diabólico, es corrupto, es podrido, es de una mente cochambrosa, y entonces, ¿algún día no va a ejercer eso? ¿No lo hizo Dios? ¿No es algo santo? ¿No es algo limpio? Entonces aquí pues parte primeramente ver nuestro propio espejo, hermanos, ¿no? Nuestros propios traumas, nuestras malas experiencias, nuestras tormentas, nuestros lazos del diablo que traíamos antes. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermanos. Por eso los jóvenes requieren mucha paciencia. Bueno, pero espero no atormentarles con mis palabras, hermanos. Que no les caiga la tormenta encima. Bueno, que no nos caiga, hermanos. Me estoy incluyendo también yo. Bueno, ya avanzamos la primera diapositiva, ya se me fue el tiempo del... Bueno, cuando uno no es consciente, hermanos, de esa transición, entonces puedes perder algo importante que se llama la comunicación y puedes perder la continuidad en el trabajo con los jóvenes. Eso es muy, muy importante. Muy bien, como ya veo que se me quieren ir todos, hermanos, no sé si me paro aquí y les continuamos la próxima. Estoy hablando apenas la introducción de los jóvenes. Bueno, el primer punto es eso, saber de los cambios importantes. ¿Alguien me los quiere recordar, hermanos? Bueno, vamos a pedirle al hermano Mayén, que tiene muy buena memoria. ¿Cuáles son, hermano? Ah, no estaba él aquí. No, discúlpame, hermano. Cambio físico, intelectual, emocional, social y espiritual. Ahí está todo, hermanos. Y nosotros pues, queremos que nuestros hijos se comporten de una manera que ni entre los adultos se da, hermanos. ¿Quién sabe si estoy hablando locuras? Bueno, que Dios tenga paciencia con nosotros, porque Dios sí la tiene con los jóvenes. El punto 2, ya una vez que tú entendiste a un joven, hasta ese entonces que entendiste todo lo que estamos hablando, hasta ese entonces tendrás autoridad para poder entonces ya introducirte en aspectos espirituales de lo que tiene que ver con lo de Dios. Entonces, para una persona que es un líder de jóvenes tiene que entender que es un acompañante en esa madurez. Si yo sé que una persona es inmadura, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tener paciencia, ¿no? Si yo sé que es una persona que cambia de un momento y de un estado a otro, pues si no viene a una reunión de jóvenes, no dejo que de repente el diablo se lo haga pedazos y luego me entero que ya no quiere venir. Pues yo creo que allí yo como equipo de jóvenes voy a buscarlo. Cuando no venga a una reunión le voy a hablar por teléfono: oye, ¿qué pasó? Te estuvimos esperando, te extrañamos, etcétera, etcétera, etcétera. Con los adolescentes así es, porque son muy volátiles, muy volubles, muy cambiantes. Entonces hay que acompañarlos, no hay que soltarles el paso. No sé si me estén oyendo los del grupo de jóvenes. Sí, nada más se ríen como que. Y luego de repente se quedan con 3 y dicen, pues quién sabe qué estará pasando con los jóvenes, ya nada más quedan 3.
No, ya después que contamos nomás quedó uno. A lo mejor no estás entendiendo algo, que esa es tu labor, cuidarlo, llamarle, echarle una llamadita, irlo a buscar a su casa. Entonces, pues para ser líder de jóvenes se requiere tiempo, se requiere ganas y se requiere entender a los jóvenes. Y ya con todo eso, pues también la reunión de jóvenes o la cuestión de jóvenes tiene que ir acompañado con cuestiones de misericordia, de ir a un parque, echarle ganas con ellos en la cuestión espiritual. Entonces, hasta ese punto, hermanos y hermanas, aquí la cosa va más o menos, pero no hemos tratado todo. Si te das cuenta, para poder entonces enrolar a un joven en lo espiritual, y pues tenemos que estarlo pastoreando, tenemos que entender pues sus sub y bajas. Y si baja, pues me bajo con él, y si sube, pues me subo con él. Si grita, también grito, en el buen sentido de la palabra, como en el sentido ¿cómo se llama? De la montaña rusa, ¿no? Vamos a vivir juntos, vamos a ser acompañantes de sus dolores, de sus tragedias. Un joven de repente te puede llegar con una historia de esas de locos, ¿no? Pues fíjate que mi papá está re mal, es un hipócrita mi papá. ¿Por qué es un hipócrita tu papá? No, pues porque se enojó. Y si no se enojara, si fuera cristiano se enoja, es un hipócrita. Bueno, pues entonces le puedes decir, bueno, ok, se enojó tu papá y hablaste con él. No, pues no, mira, vamos a hacer una cosa, ve y habla con tu papá. A lo mejor estaba cansado y eso no le exime de que se enoje, no sé si me entiendas. Pero al hablar con él te va a dar una razón. Si después de que él te da una razón no quedas bien, volvemos a platicar. Y si quieres, yo te acompaño a hablar con tu papá. Si es hermano, pues, ¿no? Y entonces los jóvenes también aprenderán a comprender a los papás que viven bajo mucho estrés, que también son seres humanos y que también se les puede ir la onda en algún momento, pero después les llega la frecuencia otra vez. Y se disculpa al papá y entonces las cosas las llevamos en santa paz. Pero un joven te puede armar una novela, ya es un hipócrita, y todo está mal en mi casa, y todos están re mal, y todos están así, todo está bien. Hay que oír la novela y hay que encauzar la novela. Esa es la parte espiritual. Pero para eso se requiere ganar la autoridad previamente, ¿no? Entonces, para eso los hermanos, ¿quién está trabajando en el equipo de jóvenes? Pues ahí están, miren, nada más dos. Y alguno también así como que no, pues no ve que estoy yo levantando la mano. Sí es difícil, hermanos, o sea, porque el joven es volátil y pues yo lo aprendí ya después de muchos años de buenas y malas experiencias. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque ya es tarde. Le vamos a continuar el tema que vamos a estar tratando los jóvenes. Si vamos comprendiendo esto, se nos va abriendo un panorama, hermanos, totalmente diferente. Y pues que Dios nos ayude, hermanos, porque queremos ganar a nuestros jóvenes y no queremos ser tan acartonados y tan... ¿Qué dijeron alguien? Por ahí se oyó un murmullo. A ver, hermana, venga tantito, hermana. Sí, venga. Que los papás no sean tan qué, hermano. Tan cuadrados, o sea que... Sí, está bien. Otra vez repítaselos. Tan cuadrados. Bueno, hermanos cuadrados. La hermana sí supo criar al hermano Rodolfo, hermanos. Entonces, pues que Dios nos ayude en eso, hermanos, que Dios nos ayude. Si te das cuenta, estamos hablando como de los jóvenes y nos asombramos. Después vamos a tratar a los jóvenes en el aspecto cuando hay algo malo. No es lo mismo ya un joven amargado, ese es otro punto.
No es lo mismo cuando un joven está en una actitud violenta. Ese es otro punto. No es lo mismo cuando un joven está en una actitud agresiva de manera permanente. Hay otras problemáticas, pero en general ya con lo que estamos viendo, hermanos, nos abre un panorama para entender a los jóvenes. Y no hay que soltarlos, no hay que soltarlos, hermanos. En un ratito son como el gas, volátiles. En un ratito ya no los ves, ya no quieren ser cristianos y aguas. Por eso es una parte difícil, es una parte de acompañamiento. Y si hacemos una red de apoyo a los jóvenes, papás, líderes de jóvenes, y les brindamos el tiempo que necesitan, va a haber bendición, hermanos. ¿Está bien? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Dios, porque en esto poco, Señor, nos has hablado tanto. Ayúdanos. Y yo estoy seguro que nos quieres ayudar. Alumbra nuestras tinieblas, Señor. Quita nuestros prejuicios, lo que aprendimos mal. Tú dijiste que si alguno está falto de sabiduría, te la pidamos, Señor. Y que tú se la ibas a dar abundantemente y sin reproche. Ayúdanos, Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.